Bienvenidos a un nuevo programa de Cita Previa. En el programa de hoy les vamos a hablar de dos enfermedades raras. Por un lado, la leucodistrofia, que les explicaremos más adelante en qué consiste, y por otra parte les hablaremos de las patologías mitocondriales. Cómo no, estará en nuestro plató Pilar San Martín, como siempre. Y además les explicaremos el caso de María Elena Santamaría, que a pesar de tener pánico al dentista, se ha puesto implantes. Comenzamos el programa de hoy hablando de patologías mitocondriales. Lo hacemos precisamente con Gemma Arcusa, que forma parte de la asociación, de la delegación que hay aquí en Burgos. Muy buenas. Buenas noches. Un placer tenerte hoy aquí. Igualmente. Gemma, vamos a tratar unas patologías complicadas, muy poco conocidas, así que creo que lo primero igual es explicar qué son las mitocondrias y qué función cumplen. Mira, las mitocondrias es una parte constitutiva de la célula, es donde se hace el intercambio energético para que el cuerpo tenga energía suficiente para funcionar. Cuando estas mitocondrias fallan, pues los tejidos de los diferentes órganos pues empiezan a funcionar mal y se puede llegar incluso hasta el colapso. Ese son el tipo de enfermedades o patologías que abordáis o la gente que acogéis en la asociación, ¿verdad? Son enfermos de patologías mitocondriales, pero es que es un abanico amplísimo. Es una enfermedad considerada como rara y, como dijo a mí el médico, es además de rara muy compleja. ¿Por qué es tan compleja? Pues porque es de base genética. Entonces, casi no hay dos enfermos iguales que tengan las mismas sintomatologías. Es una enfermedad rara y, por tanto, es prácticamente desconocida. Hay mucho por investigar. Y entonces, cada enfermo tiene sintomatología diferente. Es difícil a veces etiquetar las cosas, entonces solo muy pocos que tienen asociados unos síntomas a un gen mutado, eso sí que tiene una etiqueta, síndrome de Melas, de Leit, etcétera. Los que no tenemos la etiqueta, pues seguimos estando dentro del paquete de las enfermedades mitocondriales, pero sin etiquetar. Dices tenemos, Gemma, porque en tu caso tienes una hija que tiene esta enfermedad, ¿verdad? Yo soy la mamá de Carlota, que tiene 5 años y que tiene diagnosticada una enfermedad mitocondrial. Gemma, como decías, cada caso es un mundo, pero supongo que habrá algunos casos comunes. ¿Afecta siempre a un solo órgano? ¿Afecta a varios? ¿O cómo? Como te digo, es complejísima y resulta que puede afectar a cualquier órgano y en cualquier momento de la vida. Entonces, el grado de gravedad de la enfermedad depende de muchas cosas, pero esto se, digamos, engloba en complejos, ¿vale? Cada complejo tiene un montón de sustancias asociadas. Hay 6 complejos y puedes tener déficit de un complejo o de varios complejos. Y a su vez, dependiendo del porcentaje de déficit que tengas de ese complejo, pues puede tener una consecuencia más grave o menos grave. Entonces, por ejemplo, en el caso de mi hija, yo tengo déficit, bueno, la niña tiene déficit del complejo 1. ¿Eso qué quiere decir, Gemma? Que dentro de esos 6 complejos que hay, la niña solamente tiene falta de una serie de proteínas y enzimas que se dan en ese complejo 1. Digo que es complicadísimo, ¿eh? Pero puedes tener deficiencia de varios complejos y además el índice de variabilidad que te falte de una cosa o de otra puede ir cambiando. Entonces, por eso te digo que es complicadísimo. En el caso de qué órganos es más grave, porque me imagino que no es lo mismo que afecte a un pulmón que a otro órgano. Pues mira, cualquier tejido es susceptible de estar afectado. Los más corrientes son el cerebro, que lo que produce son encefalopatías importantes. Hay muchos enfermos que tienen problemas cognitivos muy importantes. Otros órganos también vitales como el corazón, hay muchas cardiopatías, riñón, hígado y sobre todo, que eso es frecuente en todos, es el tema del tejido muscular. ¿Qué hay del diagnóstico? Porque supongo que será muy complicado. Sí que es complicado. Para obtener el diagnóstico se parte básicamente para acertar. Primero hay muchas pruebas y error, ¿no? Pero para asegurarse está la biopsia muscular. Ahí empieza ya a detectarse dónde está la carencia. ¿Esta patología tiene cura o por el contrario es crónica? Mira, las enfermedades mitocondriales son genéticas, crónicas, degenerativas y altamente discapacitantes.
son enfermedades que van progresando con el tiempo. ¿Van progresando con el tiempo? ¿Hasta qué punto? Es decir, Pues incapacita en cuestión de algunos casos hasta la muerte. O sea, son discapacitantes, en general son degenerativas. Lo que pasa que dependiendo del grado, por eso te digo que es muy complicado porque no hay dos enfermos iguales, pero dependiendo del grado de afectación, pues puedes estar más grave o menos grave o que vaya más lentamente en el tiempo. En el caso de las enfermedades raras, que es, en este caso es una patología que está considerada como enfermedad rara también, generalmente es muy importante la investigación y generalmente existen tratamientos, pero paliativos. Es como decíamos, no hay cura, pero existen tratamientos paliativos. ¿Cuáles serían en el caso de las patologías mitocondriales? Pues mira, tratamientos básicamente hay dos. Por un lado está el farmacológico y por otro lado está el de rehabilitación o fisioterapia. Entonces, en el farmacológico, casi todos los que estamos diagnosticados tomamos la misma medicación o parecida, que es a base de complejos de proteínas y enzimáticos, como la coenzima Q10, la L-carnitina y la riboflavina, que además son medicamentos que son algunos hasta extranjeros y hay que traerlos de fuera, y complejos vitamínicos, cosas así, pero no son curativos, ¿vale? O sea, no hay un tratamiento curativo de momento. ¿Y en qué se notan las mejoras al usar ese tipo de tratamientos? Yo en el caso de mi hija lo que he notado es que desde que toma la medicación ella está más vital. Esa falta de energía que produce la enfermedad o ese falta de ese cansancio, esa intolerancia al ejercicio, ella con esto está mejor. Gemma, ¿cómo es el día a día de tu hija, una niña de 5 años que padece esta enfermedad? Pues mira, el día a día, para empezar, es un peregrinar continuo de médico en médico. Carlota, en este caso, tiene fijos 7 especialistas. Fijos. 7 especialistas que la miran todos los años. ¿Atienden aquí en Burgos o tiene que viajar? En Burgos y fuera de Burgos. Entonces, pues te digo que es un peregrinar. Y fijos tiene 7 que le van haciendo controles periódicos, pues una vez al año, 2 veces al año, con lo cual estamos todo el día entrando y saliendo de médicos. Luego tengo más especialistas que hemos tocado en algún momento, pero sus fijos son 7, ¿vale? Y el tema que ahora a mí más me preocupa y en el que realmente me gustaría aprovechar para hacer una pequeña queja y una reivindicación es el tratamiento. Entonces, partimos de la base que es un problema de salud, ¿de acuerdo? O sea, son personas enfermas. Y sin embargo, la sanidad no acaba de responder a estos enfermos. Y quiero separar entre lo que es atención médica y lo que es tratamiento, ¿vale? Atención médica, yo no tengo, en mi caso personal, absolutamente ninguna queja. Todos los médicos se vuelcan en la niña, todos los profesionales sanitarios son excelentes, médicos, fisioterapeutas, terapeutas de cualquier tipo. La niña en ese sentido está bien cubierta. Sin embargo, el tratamiento, en este caso concreto al que me refiero es el de fisioterapia, porque hay más tratamientos, ¿no? Hay personas que pueden necesitar tratamiento psicológico, tratamiento de logopedia o de lo que haga falta. Pero en este caso, el tratamiento que hace falta a casi todos estos enfermos es el de fisioterapia. Y sin embargo, la enfermedad, o sea, los enfermos crónicos no tienen derecho a tratamiento de fisioterapia por la Seguridad Social. ¿Y cómo suplís esa falta de...? 0. O te lo pagas tú. Entonces, ¿qué sucede? Tú fíjate, ya es dramático que te nazca un niño enfermo, ¿no? Bueno, pues a ti te hace un niño enfermo y lo primero que hace la Seguridad Social es atenderte, te atiende, pero el tratamiento dice, paso la pelota, y se la pasa a Asuntos Sociales. La Gerencia de Asuntos Sociales, aquí en Castilla y León, te cubre de 0 a 3 años con tratamiento en el centro base. A los 3 años, Asuntos Sociales dice, paso la pelota, educación. Y educación hace lo que puede. Y hace lo que puede y tiene un sistema para ayudar a estos niños enfermos, para hacerlo compatible y compaginarlo con educación, y tiene pues un sistema de 3 a 6 años y a partir de 6 años es otro sistema, en fin, es complejo, ¿no? Pero yo lo que me pregunto es si el problema de base es un problema sanitario, porque es de salud. La niña lo que necesita es que la Seguridad Social, Sanidad, cubra sus necesidades. ¿Qué es lo que pasa? Y esa es mi lectura personal, absolutamente personal del problema. Y es que no salimos rentables, porque somos enfermos crónicos y la niña necesita rehabilitación toda la vida. ¿Qué pasa? No salimos rentables y entonces no se nos da. Marilena, supongo que en estos casos es muy importante el asociacionismo. No sé, me gustaría que explicases a nuestros espectadores dónde pueden localizaros, cómo pueden contactar con vosotros y qué tipo de servicios podéis darles desde la asociación. Mira, la asociación es una asociación de ámbito nacional, tiene su sede en Sevilla y lleva 11 o 12 años funcionando.
en Sevilla tiene una trabajadora social y tienen experiencia pues de estos años, ¿no? Hay como 300 socios, de los cuales pues unos 100 y pico, 200 son afectados directos, ¿no? Aquí en Burgos lo que yo he abierto es una delegación de esa asociación para intentar abarcar también el tema territorial de la Comunidad de Castilla y León. Y el objetivo que persigo es intentar localizar enfermos de Castilla y León, porque como están todas las competencias repartidas, poder optar a tener pues más ayudas o más respaldo, ¿no? En estos momentos, ¿cuántos enfermos podrías...? Mira, aquí en Burgos... En Burgos y en Castilla y León, mira, por ejemplo. En Burgos, provincia, somos 3 niños afectados y conocidos, entre los que está mi hija, y la sospecha de 2 adultos, en toda la provincia. ¿Y a nivel de Castilla y León? A nivel de Castilla y León sé que hay algunos en Valladolid, he contactado con uno ya de Valladolid, hay algunos en Segovia y otro en Soria. Y sé que estos están ya en contacto con la asociación de la sede central de Sevilla. Y ya por último, Gemma, ¿qué tipo de apoyo podéis dar a la gente si piensa en contactar con vosotros? Pues mira, yo estoy arrancando, yo soy nueva en esto, la delegación la abrí en octubre del 2011 y lo que pretendo es buscar ese apoyo y esa posibilidad de llamar a puertas y que se atienda. Si vas de forma particular no consigues nada. Con la asociación y además agrupándonos con más asociaciones que también son de enfermedades raras o que tengan las mismas necesidades, pues yo creo que podemos conseguir algo más. Entonces yo esta reivindicación que hago, por ejemplo, para lo de la fisioterapia, para los enfermos crónicos, no la quiero solamente para mi hija, yo la quiero para todos los enfermos, de enfermos mitocondriales y de otros enfermos. Todo aquel que lo necesite. Porque es una cosa que es necesaria. Gemma, muchísimas gracias por haber venido, enhorabuena por el trabajo que estás realizando y esperemos que tu reivindicación se haya oído más allá de estas 4 paredes. Esperamos verte pronto otra vez aquí en Cita Previa. Cuando queráis. Ahora vamos a cambiar de asunto, vamos a hablarles sobre los implantes. Marilena Santamaría se los puso a pesar de tener pánico al dentista. La mayor parte de la gente continúa teniendo miedo a acudir al dentista. El dolor al que se veían sometidos antaño cuando iban a la consulta ha hecho en muchos casos que los pacientes pasen años sin hacerse las revisiones. Afortunadamente, la implantología ha avanzado minimizando el trauma tras la intervención. Lo importante es dar el paso y pedir cita. Yo tenía dificultades para todo, tenía prótesis movible y bueno, siempre con llagas, con cosas raras. Entonces yo tenía unas ganas locas de saber qué era un implante, pero a la vez me daba mucho miedo porque era, como he dicho, fobia al dentista. Yo, la anestesia era tal los nervios que llevaba que cuando me sentaba ya, bueno, que no me relajaba. Las molestias llevaron a María Elena a la consulta del dentista y sin pensarlo 2 veces tomó la decisión de colocarse 12 implantes entre la parte superior y la inferior. Había oído hablar de ello y además que pensar que no tendría que tener más problemas, digamos, porque ya eran fijos y ya pues iba a poder comer bien. Yo pensaba pues eso, que ya no iba a tener oye, llagas y cosas en la boca, porque el roce del aparato y demás, pues... Y bueno, pues me decidí a venir. Antes era muy común que se intentase solucionar la pérdida de piezas con prótesis removibles conocidas como dentaduras postizas, pero esta opción ha pasado prácticamente a la historia. Las prótesis removibles que queden en el vaso o en la basura, pero en ningún otro sitio. Vamos, en la boca desde luego ya no se ha de poner nadie una prótesis de quitar y poner. Hay 1000 soluciones que con implantes dentales las podemos resolver y con un precio moderado. Además, a día de hoy la implantología cuenta con técnicas mínimamente invasivas, de manera que el paciente apenas sufre en el posoperatorio. Antes de hacer un injerto muy complejo, una cirugía muy bonita de hacer, en muchas ocasiones se resuelve con una cirugía muy sencilla que al paciente no le transmites ningún tipo de inflamación, le transmites seguridad ante el tratamiento y encima tienes mucha más tasa de éxito que el profesional que ha hecho la cirugía bonita con un injerto tremendo, sacando hueso de la cadera. A mí me quitaron la zona de arriba, me la quitaron porque tenía tal desgaste que claro, los dientes de abajo me rozaban arriba el paladar un poquito, o la encía, vamos, y yo es que era un sufrimiento continuo. Entonces hubo extracción y a la vez me colocaron los otros.
y yo como los de ahora prácticamente. Hoy por hoy lo que hay que hacer es resolver sencillo para obtener más tasa de éxito, que el paciente esté contento, y nosotros en Implante cada día nos basamos en realizar este tipo de técnicas. Técnicas como la sedación consciente, que también utilizó en el caso de María Elena. De esta manera le realizó las extracciones y le colocó la carga inmediata. María Elena estuvo consciente durante toda la intervención sin sentir dolor. Está a punto de cumplir el año desde que se operó y ahora ha dejado atrás el pánico que tenía al dentista y acude a sus revisiones tranquila. Permite al odontólogo trabajar con un paciente completamente consciente, que no va a recordar el tratamiento que se le ha realizado, y va a acabar con un pensamiento positivo acerca del tratamiento. Generalmente realizamos sedación consciente a pacientes que requieren la exodoncia de varios dientes o tratamientos muy grandes, los cuales sin esa sedación sería un tratamiento que al paciente le causaría cansancio, inflamación y molestias intraoperatorias. De esta manera la sedación permite realizar un procedimiento sin dolor, permite realizar un procedimiento en el cual el paciente está cómodo, está tranquilo. Yo comentaba al dentista, cuando me siento aquí, jamás habría pensado que me iba a sentar con esa relajación, porque es que estoy completamente relajada. Esto no lo hubiera yo pensado nunca. No es lo mismo trabajar con un paciente tenso, que tiene arcadas continuamente por el nerviosismo, a un paciente completamente concentrado en la cirugía, relajado, y al cual pues se le está controlando todo el proceso doloroso, ya no solo por el propio hecho de la sedación, sino porque tiene tomada una vía intravenosa. Con esta vía podemos colocar analgésicos, antiinflamatorios, que permiten que el paciente no tenga dolores posoperatorios. Ahora mastica sin temor a hacerse daño en todos los aspectos, reconoce estar encantada con su nueva dentadura. Comenzábamos el programa hablando de una enfermedad rara y continuamos hablando de otra. Hablamos de la leucodistrofia, lo vemos todo en el siguiente reportaje. La leucodistrofia es hereditaria, degenerativa y está tipificada como una enfermedad rara. Debido al trastorno de un gen, los ácidos grasos no se descomponen adecuadamente, acumulándose en el cerebro. En el caso de los adultos afecta especialmente a la movilidad. En el caso de los más niños afectados por esta enfermedad, el cuadro se complica. En caso de niños, que es la gran mayoría, la posibilidad de que vivan pues es muy limitada. Hay una gran mortandad en ese sentido, en edades muy tempranas. Cuanto más temprano sea, más duro es el final. Y luego en adultos, que somos los que estamos hoy reunidos como tal, en los que la única ventaja que tenemos es que es una evolución que es más lenta, pero también con sus problemas del día a día, pero bueno, tenemos esa ventaja. Por el momento existen tratamientos paliativos como la fisioterapia o la hidroterapia, pero no tiene cura. Además, al tratarse de una enfermedad rara, apenas se investiga sobre ella. La ventaja sería tener un diagnóstico precoz, pero eso no es lo habitual, y menos en los años en los que yo te lo hablo desde hace casi 20 años que llevo con ella, y en ese sentido los médicos no tenían ni idea. Es un minuto dentro de la carrera de un médico y entonces no tenían tampoco idea de cuál era la evolución y qué es lo que estaba pasando. Entonces al final, si un neurólogo se toma la labor de mirar los ácidos grasos, un análisis generalmente de esos ácidos grasos indica los niveles que están disparados, y eso es lo que ya te hace acreedor ya a tener la enfermedad, un diagnóstico de ese tipo de ácidos grasos generalmente. Lo más difícil para los enfermos es seguir siendo optimistas, avanzar día a día afrontando la enfermedad y adaptándose a lo que uno puede hacer en cada momento. Hay que cambiar el chip, evidentemente no tener 24 horas al día la enfermedad encima y en la cabeza, pero inicialmente pues poco a poco es progresiva. Entonces dentro de las enfermedades que les llaman degenerativas, evidentemente hay un empeoramiento entre comillas, aunque sea lenta la evolución, en la que la dificultad para podernos desenvolver en el día a día hace que tengamos que tomar pues ayudas técnicas como un bastón, que cuesta aceptarlo, pero un bastón, 2 bastones, una muleta. Generalmente eso es lo que más claramente afecta en el caso de adultos. En el caso de niños ya, que quizás no es el día de hoy el que nos reúne, sería pues dificultad para poder ver, para poder escuchar, para poder deglutir, para hacer la vida diaria, y al final tristemente se convierten casi en vegetales y la muerte pues
está muy próxima, pero en adultos sobre todo movilidad, temas de movilidad en general. La clave primordial, la que centra todo, es la aceptación, pero no tanto la aceptación de la enfermedad, porque tenemos que luchar contra la enfermedad, pero sí la aceptación de la persona, de aceptarnos a nosotros mismos con esas circunstancias. Y una segunda clave es el valorar todo lo bueno que hay a nuestro alrededor, porque el hecho de que tengamos una enfermedad no significa que perdamos ni a la familia, ni las ilusiones, ni los deseos, ni la capacidad de disfrutar, ni la posibilidad de desarrollar aficiones. O sea que hay muchísimas cosas alrededor que las podemos disfrutar y tenerlas en el día a día. Y la tercera clave sería esta, el día a día, que vivir el presente. O sea que habrá épocas que estoy mejor, habrá épocas que estoy peor, y si yo cada día me adapto y afronto lo que puedo hacer ese día, pues seguramente lo que repercutirá en mí es que lo afronto con optimismo. Otro aspecto importante es el de la familia. No solo el paciente sufre, también sus allegados. Me parece que sufre más la familia que uno mismo, porque uno tiene esas limitaciones, pero bueno, las va afrontando, pero muchas veces nos hace mucho más daño el ver sufrir a alguien que queremos, y en mi opinión lo más duro es ver cómo tu familia sufre por ti y que tú tampoco puedes cambiar la enfermedad, pero claro, sí que puedes el afrontarla y el estar con ellos, el contar con ellos y el intentar validarte por ti mismo todo lo que puedas. En estos momentos 80 personas forman parte de la Asociación Española de Leucodistrofia, en la que promueven actividades de formación e intercambio de experiencias e investigaciones. Una forma de aunar esfuerzos también para conseguir sensibilizar a la población en general y a los propios profesionales de la medicina. Si para ti calidad de vida es poder comer unas nueces, masticar un chicle, sonreír sin complejos o no acabar el día con tus dientes en un vaso, definitivamente necesitas el mejor especialista en implantes dentales. Implante, el primer instituto dental avanzado de Burgos, en la Plaza Mayor. Implante, definitivamente. Qué rápido que se me pasa la media hora de programa, y es que ya estamos en la última sección en la que Pilar San Martín contesta sus preguntas. Muy buenas. Hola, buenas noches, Carmen. No fallas ni un miércoles, da gusto no contigo. Pilar, recordamos a nuestros espectadores que pueden mandarnos sus preguntas a citaprevia@rtvcyl.es, y además pueden contactar con nosotros a través de Facebook y Twitter. Y que no se me olvide que si les queda alguna duda o se han perdido algún programa, pueden ir a nuestro canal de YouTube y ahí tenemos varios programas colgados. Ya está, ya que ya lo he dicho todo. Ya lo has dicho todo. Pilar, la primera pregunta que hemos seleccionado para hoy sería: ¿cuáles son los síntomas previos a un ataque de ansiedad? Bueno, no hay unos síntomas precisos. Cada persona es un mundo y cada persona tiene una susceptibilidad para las crisis de ansiedad como para el resto de las cosas. Entonces puede haber desde síntomas físicos como psíquicos, sociales, profesionales, un poco dependiendo de lo que nos está produciendo esa ansiedad. Puede ir desde una sensación de nerviosismo, una imposibilidad de parar con la pierna, sudoración, mareos, dolor de cabeza, irritabilidad, ganas de estar solo o ganas, al contrario, de salir todo el tiempo, de hablar sin parar. Entonces un poco depende de cada persona. Supongo que es importante que nosotros nos conozcamos a nosotros mismos y sepamos señalar cuáles son esos síntomas para saber controlar la situación. Ahí es. La ansiedad es algo positivo, la ansiedad es algo bueno, pero para aprender a controlarla, porque eso nos ayuda a aprender de nuevas situaciones. Es una forma de aprender y de adaptarnos a situaciones que nos producen pues, cierto estrés, pero cuando ya la ansiedad no la podemos controlar es cuando puede producir problemas. Pues lección aprendida, hay que controlar un poquito y saber relajarse, aunque la situación sea muy complicada. Siguiente pregunta: ¿qué hábitos hemos de cambiar si tenemos el colesterol alto?
pues como siempre digo, la nutrición, la dieta es esencial, es esencial. Entonces tenemos que reducir grasas, la ingesta de grasas, comer más frutas, más verduras, pescados azules, frutos secos, sobre todo reducir fritos, rebozados, pues todas estas cosas que acumulan más aceite y más grasa. Luego, pues hacer un ejercicio moderado, cada uno según la capacidad que tenga, y luego quitar hábitos como puede ser el tabaco, disminuir el alcohol y llevar eso, pues una vida pues más o menos relajada. Al final parece que hablemos de la enfermedad, de la patología que hablemos, siempre hablamos de tabaco, de ejercicio y una buena alimentación. Así es que hay muchas cosas que contribuyen al riesgo cardiovascular, entre ellas el colesterol, entre ellas la obesidad. Entonces, pues controlando todo esto, que lo controlas de la misma manera, pues llevas una mejor calidad de vida. La siguiente pregunta que nos envían nuestros espectadores es: ¿qué consecuencias tiene ser donante de médula? Bueno, la donación de médula se puede hacer mediante dos técnicas. Una de ellas sería cogerla directamente del hueso, que suele ser de la pala ilíaca. Entonces, mediante una punción se saca una zona que es la zona esponjosa del hueso, donde se producen las células sanguíneas, que son células madre, que son las que luego se van a convertir en hematíes o en plaquetas o en glóbulos blancos. Entonces, puede ser eso mediante esa técnica, que requiere una anestesia general y que además hay una punción y que te saca un poco de hueso, y eso pues es un dolor lo que se tiene luego, que puede durar 2 días, 3 días, que con analgésicos se quita, pero la anestesia general tiene unos riesgos, y esos riesgos pues están ahí, como cualquier intervención quirúrgica. Y luego pues que se pueda infectar la zona de donde se ha sacado esa punción. Y luego hay otra técnica que es por citoaféresis, que se pone unos estimuladores de las células formadoras de sangre durante 4 o 5 días a la persona que va a donarlo. Y entonces lo que hace su cuerpo es crear células madre que pasan a sangre periférica. Entonces a esa persona se le va sacando sangre, se le quitan esas células madre y se le va metiendo por el otro lado, por una vena, la sangre normal, sin las células madre. Entonces los síntomas más importantes que hay en ese tipo de donaciones, pues síntomas tipo gripe, de malestar general, de congestión, pues así como una gripe. Ya última pregunta que nos han enviado: ¿qué es la acelerometría y para qué sirve? La acelerometría es una técnica que se utiliza mucho en ingeniería mecánica y biomecánica, y que en el campo de la medicina deportiva también se utiliza mucho, y en el campo de la investigación. Es una técnica que se basa en la aceleración del cuerpo, en el movimiento, el tiempo, la frecuencia, la intensidad. Entonces lo que mide es pues por ejemplo, para estudios de obesidad, para ver si una persona está realizando la dieta adecuada, o para ver el gasto energético que tiene, son unos aparatos que pueden medir un eje antero-posterior, izquierdo-derecho, de arriba abajo, y entonces nos da la intensidad, la frecuencia y el gasto y el rendimiento muscular. Es que es un poco complicado. Que no te hacemos estudiar, perdón. Es un poco complicado. Entonces, se puede utilizar desde en prendas deportivas, en zapatillas deportivas, para ver el rendimiento o la capacidad o el ejercicio que se va a realizar con una suela determinada, con una plantilla determinada, hasta, pues yo qué sé, para ver la capacidad o el rendimiento físico de un nadador, poniéndole un aparato, un acelerómetro, y midiendo pues el gasto que hace en una unidad de tiempo en la aceleración de su cuerpo y el movimiento. Pilar, ya por último, yo creo que debemos hacer una recomendación a todas las mamis que estén en casa y se planteen qué hacer con su bebé este sábado. ¿Qué pueden hacer? Pues pueden venir a Nueva Vida a hacer el taller de masaje del bebé que tenemos programado por la mañana, y seguro que les encanta a ellas y a los niños. Seguro que más pasan un buen rato con su bebé. Pilar, muchísimas gracias de nuevo. Recordamos a todos nuestros espectadores que pueden contactar con nosotros a través del correo citaprevia@rtvcygl.es, lo están viendo aquí en pantalla, o contactar con nosotros a través de Facebook o Twitter. Les esperamos la semana que viene. Aquí Pilar y yo estaremos aquí.
Si para ti calidad de vida es poder comer unas nueces, masticar un chicle, sonreír sin complejos o no acabar el día con tus dientes en un vaso, definitivamente necesitas el mejor especialista en implantes dentales. Implante, el primer instituto dental avanzado de Burgos, en la Plaza Mayor. Implante, definitivamente.